Ok. Vamos comenzando, ¿no? Bienvenidas, bienvenido, por ahí anda Julio, creo que ya no está, pero bueno, espero que llegue. Entonces los voy a ir presentando, yo soy Patricia Feregrino, directora de Psicotepal, que es una asociación civil, y que dentro de una de las cosas que nos dedicamos es a tener una formación de psicoterapeutas corporales. Y entonces dentro de estas funciones, dentro de estas cosas, programas que hacemos, necesitamos pues hablar de la ética para poder encuadrar algunos de que vemos a pacientes, mujeres, hombres, niños, niñas, y entonces necesitamos tener como muy claro qué es la ética. ¿Sí? Entonces va a estar con nosotros ahora Cecilia Feregrino, que Cecilia es psicoterapeuta corporal, su primera formación fue de filósofa y después se ha dedicado a tener a dar psicoterapia corporal, tiene una formación en psicología funcional del sí, entonces ella nos va a hablar junto con Enrique, que Enrique es uno de los maestros que hemos tenido, que hace mucho que por las distancias de esta Ciudad de México habíamos dejado de trabajar juntos y esperemos que otra vez empecemos a trabajar juntos y juntas con él. Enrique es filósofo, es psicólogo, es psicoterapeuta corporal, tiene la maestría en psicoanálisis, tiene la especialidad en musicoterapia y Enrique, no sé si me falta algo por ahí de tus formaciones. Sí, que también soy consultor filosófico. Que es consultor filosófico, eso se me olvida y que ayer platicábamos, eso ya me habías platicado y se me olvidó. Pero bueno, Enrique ha trabajado mucho en la ética y pues vamos a comenzar y vamos a ver cualquier duda, cualquier pregunta, háganoslas en el chat y después yo se las hago llegar a ellos y así vamos viendo las cosas o podemos ir dando la palabra. Bienvenidas, bienvenidos. No sé quién va a empezar. Cecilia, por favor. Sí, ahora sí ya. Bueno, la idea de este conversatorio es la preparación para un coloquio que va a haber la próxima semana de la Asociación Mexicana de Terapia Psicocorporal. Será una idea de reflexionar y entonces, bueno, yo primero te preguntaría, Enrique, y te voy a echar la pelota, ¿por qué hablar de ética, no? ¿Por qué? ¿Para qué hablar de ética? ¿De qué va la ética, verdad? ¿De qué va la ética? Sí. Como diría Sabater. ¿Por qué hablar? Porque primero, a mí lo que me gustaría comentarles a todos, porque bueno, tú ya lo sabes, Cecilia, pero digamos que a todos los que nos están viendo y escuchando y agradecerles su presencia a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, es que la ética es filosofía o forma parte de la filosofía. La ética es la reflexión filosófica acerca de los actos humanos o de la conducta humana. Mientras los psicólogos estudiamos el comportamiento como un fenómeno que queremos darle una explicación, un motivo, la ética dice si ese acto humano, si ese comportamiento, si esa conducta es buena o mala. Por ejemplo, la definición de ética del doctor Raúl Gutiérrez Sainz nos dice que la ética es la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. ¿Qué mejor? Cualquier ejercicio profesional sería un acto humano. El ejercicio de la psicoterapia es, digamos, un acto humano muy específico en donde la ética tiene mucho que decir. ¿Cuál es la bondad o la maldad, si podemos hablar de eso, en un ejercicio de psicoterapia entendido como una relación entre dos personas? Porque, ¿de qué va la ética? Siempre que dos personas tenemos que ponernos de acuerdo en algo, entramos a una dimensión ética.
desde qué vamos a comer, vamos a salir a algún lado, cómo va a estar nuestra relación de pareja, de amistad, relación profesional. En el momento que dos personas tienen que ponerse de acuerdo en algo, allí entra la ética. Entonces, creo que por eso es importante hablar de la ética, porque, por ejemplo, cuando Carl Rogers, este psicólogo humanista, define la psicoterapia, él dice que la psicoterapia es una relación de ayuda. Y al hablar de relación, pues estamos hablando de un encuentro interpersonal en donde la ética forzosamente tiene que estar en este momento, ¿no? Lo que yo hago me beneficia y beneficia al otro, o lo que yo hago beneficia y perjudica al otro, o lo que hago beneficia al otro, pero a mí me perjudica. O sea, estoy hablando de todas las posibilidades que tenemos en las relaciones. Eso sería como lo primero que yo podría empezar a decir, Ceci, de por qué hablar de ética ahorita en psicoterapia. Bueno, voy. Y bueno, creo que justamente tenemos una estructura porque... ¿Perdón? No te ves. No me veo. Se movió No la te ves. cámara. No sé qué pasó. Creo que volteaste la cámara. Ah, ok. ¿Ya? Ahí está. No, la volví a voltear. Ya, Ahí está. ahora sí. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Creo que lo mencionas muy bien, la ética va de esta, pues es un área de la filosofía, y bueno, nos da chance de preguntar desde ahí, esta reflexión que hace la filosofía, esta interpretación que nace de la duda que tienen todos los seres humanos. Yo creo que la duda es toda la base de todo, y eso es lo que nos va a fundamentar la filosofía. Entonces, en esta duda, bueno, nos preguntamos desde qué es el ser humano, ¿no? Porque luego nos dicen, ay, los perros ya razonan tanto como un ser humano, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia ahí, no? Y tú hablas de la cantidad de decisiones que vamos tomando día con día, ¿no? Entonces, justamente el vivir en esta colectividad, en crear un lenguaje, ¿no? Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Y el crear un lenguaje que nos ha permitido también vivir en esta sociedad nos hace una necesidad de normas, ¿no? De normas de conducta para poder vivir en ella. Hay mucha cantidad de normas, pero bueno, ya hablaremos en consideración los de la ética. Y sí es cierto, vamos decidiendo cada día qué hacer y qué no hacer. Y esto nos convierte como en una estructura moral de antemano, ¿no? O sea, tenemos una estructura moral porque día con día estamos decidiendo. Hay decisiones que son más importantes, hay decisiones que no son tan importantes, pero que, bueno, implican de todos modos una decisión. Y esto nos hace justamente esa estructura moral, ¿no? Entonces, bueno, yo partiría de esta conducta que tiene que ver con los seres humanos, que nos permite nosotros en la psicoterapia, por un lado, a los consultantes o pacientes o como les queramos llamar, justamente ver dónde están bloqueados y no toman las decisiones correctas, ¿no? O dónde están los bloqueos donde no están tomando decisiones que les parece lo mejor y que los lleve a una conducta más humana, digamos, ¿no? Y a una finalidad, ¿sí? Entonces yo empezaría con eso. Sí. Ahorita, siguiendo el orden de ideas que también estás ahorita compartiendo, estaba pensando que la ética también es una brújula. O sea, es como algo que nos orienta en la vida. La ética ayudaría o pretende ayudar a un ser humano a vivir bien y a bien vivir, usando como el juego de las dos palabras. Y ahorita que también mencionas el asunto del lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite un acto, digamos, comunicativo, y precisamente ponernos de acuerdo los seres humanos, pues es un verdadero problema. Ya es, desde los griegos habían visto esto, ¿no? Con la polis, con la ciudadanía, la democracia, y a lo largo de la historia del pensamiento,
pues hemos tenido posturas éticas. Estaba ahorita pensando en Thomas Hobbes, por ejemplo, ¿no? Tenemos que regular nuestras relaciones porque somos mala onda, gandalla, según, bueno, no lo dijo así Thomas Hobbes, pero dice, hominis lupus hominis, o sea, el hombre es un lobo para el hombre. O sea, hay quienes tenemos la visión, yo me incluyo, de que los seres humanos tenemos una parte sumamente destructiva, sumamente agresiva, desde nuestra propia herencia biológica, filogenética y ontogenética como especie humana. No dejamos de ser antropoides, venimos de la familia, de las familias de los gorilas, de los orangutanes, y si uno ve cómo se pelean esas grupos de animales, se dan con todos. Ustedes han visto cómo se pelean los macacos, pero así hasta la muerte, ¿no? Traemos esa herencia genética que tenemos que regular. Entonces Hobbes dice, hay que crear un estado fuerte, esto lo propone él en el Leviatán, para que podamos regularnos y no nos matemos entre todos. Y uno dirá, ay, Enrique, pero qué negativo estás. Bueno, pues para muestra un botón, ahora con la pandemia, en mi experiencia personal, ha salido lo peor de la gente, más que lo buena onda, el espíritu altruista. Lo que sale es el gandallismo, la mala onda, el no respetar los lugares. Por ejemplo, algo que yo me pregunto mucho es, ¿por qué la gente no sigue indicaciones con el cubrebocas y con las medidas sanitarias? Y más que por un sentimiento de omnipotencia o de narcisismo, de que a mí no me va a pasar nada, lo que yo veo es más bien, no se me da la gana hacerlo. Y eso es un problema ético porque tiene que ver con el otro, porque si yo no uso un cubrebocas, a lo mejor a mí no me da el COVID, pero a lo mejor lo puedo transmitir de otra forma. Entonces, ya me he ido yo reformando, digo que ahora ya soy un pesimista en recuperación, ya no tengo esta visión así tan... pero creo que sí hay una parte que tenemos que tomar en cuenta que es muy agresiva de lo humano y que la ética surge también como o sea, este producto cultural que es la ética, es un producto también de nuestra evolución biológica que ahí tenemos. Y también tenemos la otra parte, la parte, por supuesto, altruista, que este es el gran pleito, ¿no? Entre el psicoanálisis y el humanismo, ¿no? El psicoanálisis, ¿qué dice? Pues hay una pulsión de muerte que nos lleva a la destrucción, y el humanismo dice, siguiendo la filosofía de Rousseau, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza. Yo diría que Rousseau tuvo la mitad de la razón. Somos buenos por naturaleza y somos malos por naturaleza. Creo que somos los dos. Entonces, bueno, serían como otras ideas que ahorita me vienen a la mente en esta especie de asociación libre que me está saliendo a partir de lo que tú dices, Ceci. Ahí púchale el botón. No puedo. Okay. Ahí está ya. No le manejo acá. Pero pues, exactamente, creo que en esta orden de ideas tú dices, la cuestión, por ejemplo, de si Hobbes dice que somos malos por naturaleza, que el hombre es lobo del hombre, pero Rousseau dice que no. O sea, Rousseau dice que nacemos buenos y que lo que nos corrompe es la sociedad, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué posición es la correcta? Pues justamente por eso la ética o la filosofía en general, lo que pide es argumentar, ¿no? A ver, ¿cómo me vas a argumentar? ¿Por qué no voy a usar el cubreboca? Pues argumentame por qué no es correcto usar el cubreboca desde el saber, desde el conocimiento. No me digan nada más por una cuestión de víscera, ¿no? De porque no me da la gana, o desde mi rebeldía, o desde las autoridades no tienen razón. Y desde allí yo digo, bueno, ¿por qué hablar de ética en esta sociedad y en este momento que nos estamos autodestruyendo justamente, ¿no? Y que vemos gente famosa hablando de que no existe el tal virus y que entonces no nos vacunemos porque entonces nos van a matar o porque nos van a meter un chip. Entonces digo, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y no argumenta, ¿no? Ahí está la cuestión de todo lo que vemos en redes que no tiene ninguna argumentación. Pues bueno, ¿qué es lo? Entonces ahí estamos hablando como de muchos ámbitos de la ética, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón? Hobbes, Rousseau o algunos otros, o también nos hemos destruido mucho por la lógica del mercado, ¿no? O sea, con este placer efímero, con este hedonismo efímero, que lo que me hace feliz es un par de zapatos, aunque me duren la víspera, pues,
y nos estamos olvidando de un montón de cosas en el inter, ¿no? Y creo que eso nos ha llevado justamente a muchos trastornos, por eso llegan nuestros pacientes a psicoterapia, ¿no? Esta conducta humana que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con nosotros también. Ahí estamos, o vamos a incidir otra vez en responsabilizarnos de nuestra conducta, ¿no? Yo creo que la reflexión es muy buena en la medida que nos va a hacer como muy conscientes de lo que está pasando y que nos acostumbremos siempre a argumentar, digo, a eso nos hemos dedicado, a que no se digan las cosas nada más porque lo leí, ¿no? Porque lo leí en Instagram, porque lo leí en Facebook, ¿no? Y si no vamos argumentando, ¿no? Yo oigo un montón de opiniones, y un montón de opiniones de que si Maradona era esto, por ejemplo, ¿no? O si Maradona era aquello, y nos olvidamos justamente de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, nuestra conducta autodestructiva, por ahí dice Dussel, ¿no? Un acto bueno es aquel que defiende la vida. Ese es un acto bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres tenemos relación con la naturaleza, tenemos relación con otros seres humanos, con otros seres de la naturaleza. Entonces, un acto humano bueno es aquel que defiende la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que nos dice Dussel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está el gran problema, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿cómo vamos a defender nuestra vida? Y cómo vamos a defendernos ante todo este cúmulo de cosas que están pasando, ¿no? Yo oigo que se justifica la violencia, por ejemplo, ahora con estos grupos que de repente se autonombran anarquistas, que dicen todo hay que quemar, todo hay que destruir porque las autoridades no sirven, y hay un montón de seguidores, y yo pregunto, bueno, ¿qué es el anarquismo? Y casi nadie te sabe contestar a qué le llaman anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, así como en esta parte, la argumentación creo que es bien importante, ¿no? O sea, argumentar, siempre argumentar, si Hobbes, Rousseau o cualquier otro que nos encontremos en el camino, ¿no? ¿Cuál es la razón y la argumentación de lo que está diciendo, ¿no? En este sentido, bueno, cuando hablamos de ética y para qué hablamos de ética, justamente creo que nuestro quehacer también tiene muchísimas cosas, ¿no? A veces nos llevan gente, como dice mi hermana, ¿no? Por ahí, como si fueran carros y los tengamos que componer, como si no fueran un ser humano que tiene una conciencia, que tiene decisiones y que tiene toda una vida, ¿no? Ahorita que dices esto de... Sí, Pati. Perdón, es que Julio hace una pregunta que se me hace como introductoria, que se me hace como muy buena, que dice, ¿cuál es la relación entre moral y ética? Ah, pues es interesante la pregunta porque la palabra moral viene del latín mor moris, que significa costumbre. La palabra ethos significa carácter y no son exactamente lo mismo. Más bien, yo la ética la concibo como la reflexión, como dice Cecilia en la cuestión de argumentos, la reflexión profunda de los actos morales. En este sentido, todo mundo es moral porque todo mundo tiene costumbres, pero no todo mundo es ético. ¿En qué sentido? Yo me vuelvo ético en la medida que empiezo a reflexionar si lo que hago está bien o está mal. Y empiezo a reflexionar en base a argumentos, a razonamientos, a premisas, a deducciones. Entonces, no toda la gente se pregunta sobre si su quehacer, su comportamiento es bueno o malo. Nada más lo hace porque esa es la costumbre. ¿Por qué te casas? Pues porque esa es la costumbre. ¿Por qué haces esto? Ah, pues porque eso lo ordena mi religión. O sea, hay un chorro de instituciones humanas que nos evitan reflexionar éticamente, o sea, cuestionarnos lo que hacemos, porque te dicen, mira, si tú sigues este canon de ideas, esta normatividad, como puede ser la moral religiosa no es ética, es moral, y simple y sencillamente se sigue una serie de costumbres que la tradición dice que esos son buenos, de una o de otra forma. Entonces, en este sentido, solamente alguien entra a la dimensión ética cuando empieza a pensar desde su razón por qué hace lo que hace, y no desde la fe o desde la costumbre, desde el dogma. Creo que aquí el problema es la palabra dogma también viene del latín y significa doctrina fija, y la mayoría de la gente, su conducta, su moralidad es dada por doctrinas fijas, y la moral es empezar a pensar.
Pero en esta sociedad, en donde tuvimos pues, 36 años de neoliberalismo espantoso, lo que menos se quería era pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque la postura de derecha te dice, yo pienso por ti, yo sé lo que es conveniente para ti, y los que somos más de izquierda decimos, no, vamos a pensar entre todos y vamos a dialogar. Es más relajo, sí, porque para ponernos de acuerdo, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, siempre va a haber diferencias en este sentido. Pero cuando eso incluye el tema del ejercicio de la terapia, pues bueno, eso es lo que nos tiene aquí. Entonces me eché todo un rollote enorme para decir la diferencia entre ética y moral, y no sé si respondí de una manera más adecuada, pero seguramente Ceci puede decirlo mejor que yo. Pues no sé si lo pueda decir mejor que yo. Yo también me iría a la ética. Sí reflexiona, sí trata de argumentar acerca de lo que es bueno, lo que es malo, porque los actos morales, los actos que son así como cotidianos, ¿no? Yo digo que están enmarcados en lo histórico social, ¿no? O sea, dónde estás, qué eres, qué raza, en qué momento histórico, y ahí tenemos diferentes valores morales. Es más, si nos preguntamos por hombres y mujeres, esperan una moralidad de nosotras las mujeres y otra moralidad de los hombres, ¿no? Y ahí hay una diferenciación. Pero ya profundizar en lo que realmente es bueno, o sea, la bondad, y hacia dónde van encaminados la conducta del hombre, creo que ya ahí es el terreno de la ética, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Por qué? Porque los valores morales, digo, los actos morales sí aspiran a la universal, a ser, o a tener valores que sean universales, como la justicia, la solidaridad, y algunos otros, ¿no? Y bueno, eso justamente, los actos que hacemos así como cotidianos son actos morales. Hago esto, hago lo otro, tiene que ver con moralidad. Y reflexionar sobre lo que es la bondad, lo que es lo bueno. Una cosa será para Aristóteles un acto bueno, era buscar la felicidad, y la felicidad era justamente usar la razón, ¿no? Eso era lo que era lo bueno. Para algún otro, para el utilitarismo, lo que sea útil, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese es lo que es bueno en lo universal. Lo que es bueno en lo particular, bueno, ya serían actos morales, ¿no? Lo que nos enseña la familia, las tradiciones. Como tú dijiste, moral, moris, costumbre, ethos, carácter, y tienen una relación muy estrecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, pero la ética es la reflexión, es una interpretación que hacemos que tiene que ver con el ser humano, y es muchísimo más reflexiva, muchísimo más profunda, ¿sí? Entonces todos tenemos que, por eso yo decía que por qué hablar de ética en este momento tan destructivo, ¿no? De todo, donde, como tú dices, pues, o sea, hay un montón de cosas, subimos y nos, parece que sea como desencadenado una ola de violencia y una ola de agresividad que no estamos parando, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Sí, 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 así es. Y yo ahorita lo que me pongo a pensar es, ¿por qué hablar de ética? No nada más por este congreso que viene de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Corporal, sino ese es el tema intelectual contemporáneo, la ética. En la historia del pensamiento y de la filosofía, pues ha habido momentos en que han prevalecido a lo mejor los sistemas metafísicos de Aristóteles, de Kant, de Hegel, Heidegger quizás fue el último metafísico, ¿no?, que hubo. Y de repente hay momentos en la historia de la humanidad en que estos grandes temas de la ontología se hacen a un lado y empezamos a hablar de actos morales y de ética. Caso concreto, por ejemplo, cuando caen las escuelas helenísticas, con Roma conquista lo que fue Grecia, y empiezan las escuelas de los estoicos, los epicúreos, que fueron escuelas éticas de formas de vida. Y cuando surge la reflexión ética así fuerte y se quitan las reflexiones profundas del ser, cuando la cultura está en crisis, cuando empezaron los epicúreos y los estoicos a reflexionar, Marco Aurelio también como uno de los grandes filósofos, aparte que bueno, fue emperador, hablaba de cómo podemos tener una mejor vida, es porque en aquel momento ya nadie creía en los dioses. O sea, en la ciudad de Alejandría, por ejemplo, había todo tipo de dioses egipcios, romanos, griegos. Había una falta ya como de credibilidad en muchas cosas.
estaban apenas surgiendo los cristianos, pero era una sociedad en decadencia. Entonces, curiosamente, en los ciclos históricos, cuando la civilización entra en decadencia, empieza la reflexión ética de qué estamos haciendo con nuestra vida. Yo me pregunto si ahora más bien no tenemos una especie como de decadencia cultural, como lo planteaba Oswald Spengler. Él escribió un libro que se llamó La decadencia de Occidente, en donde ahora esta falta de sentido de vida de muchas cosas no es nada más privativo de una cultura, sino global, porque ahora estamos inmersos en una cultura que por medio del internet y las redes sociales... Ay, hija, perdón que te moleste, ¿puedes cerrar la venta? Ya. Se apagó el micrófono de Ya Enrique. puedes prenderlo, Enrique. Es que A mí también me habían silenciado, es que nos silenciaron a todos de trancazo. Está bueno. Yo sí también lo hago luego en Teams cuando empiezan ahí a hablar. Pero bueno, entonces regresando a esta idea, me parece que esta urgencia ética, de hecho Sabater, uno de sus últimos libros, se llama Ética de Urgencia. O sea, lo que urge. ¿Qué es lo que urge? No tenemos códigos éticos para el manejo de redes sociales. ¿Hasta dónde, por ejemplo, los bots en Twitter? Eso es una falta ética. ¿Hasta dónde puedo yo desprestigiar la imagen de alguien? O sea, la técnica y la ciencia, y sobre todo la tecnología, han corrido más rápido que la reflexión que podemos hacer de la conducta de este tipo de situaciones. Y los psicoterapeutas estamos metidos en esto, porque ¿cómo lo podemos meter ahora? ¿Es ético hacer terapia online en Zoom? No es ético, se puede hacer, o sea, ya para entrando a este tema. Y yo he escuchado colegas que dicen, no, jamás vamos a hacer, hace 2 años me decían, la terapia a distancia es un fraude, es una falta ética, y hoy los veo dando terapia en Zoom. ¿Qué pasó con todo lo que decían? O sea, ¿se puede o no se puede? Se necesita un encuadre especial. ¿Quién hace la llamada de Zoom cuando uno es terapeuta? ¿La hace el paciente? ¿La hace el terapeuta? Yo le mando la liga a mis pacientes. O sea, yo le mando la liga porque él es como si el que fuera a tocar al consultorio. Porque hay pacientes que dicen, ¿te mando la liga? No, yo te la mando. Entonces, no hay como, estamos apenas construyendo un encuadre online que también tiene que ver con ética, porque con lo que quiero ahorita terminar y que sigas hablando, Ceci, porque si no yo me puedo seguir hablando mucho. Horacio Echegoyen, en los fundamentos de la técnica psicoanalítica, cuando habla precisamente del encuadre y de la técnica del encuadre, Echegoyen dice, si uno rompe el encuadre, si tú rompes la técnica, rompes la ética. Entonces, en terapia, si yo rompo con un postulado técnico, estoy también teniendo una falta ética, en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ideas que me surgen ahorita, Ceci. Pues bastante actuales, yo creo, ¿no? Creo que esta cuestión y ahorita me hiciste como un pensar, por ejemplo, ¿no? Porque una cuestión de la psicoterapia es la privacidad, ¿no? Y qué tanta privacidad tenemos en las benditas redes, ¿no? En una videollamada, ¿qué privacidad te podemos tener? ¿Qué confidencialidad? Cuando hablaste de hace rato, justamente yo decía, un acto bueno, según Dussel, es defender la vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando esto no se puede hacer, bueno, podemos establecer un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser siempre en confianza, ¿no? O sea, nunca me puedo poner acá como psicoterapeuta, yo tengo la razón y tengo la verdad en mi mano, sino tendría que ser un diálogo en confianza, en igualdad de circunstancias. Y yo me pregunto esto de la confidencialidad, ¿qué tanta confidencialidad hay? Vivimos en un lugar, nosotros como psicoterapeutas, vivimos en un lugar que podamos tener privacidad. Nuestro paciente puede tener privacidad, porque ahí nos podemos encontrar una cantidad de variables y de cosas. Y es cierto, ese es un problema ético, ¿no? Otro problema que yo encuentro en este momento es que hay muchos manuales y somos psicoterapeutas Google, ¿no? O sea, nos vemos un montón de videos en el YouTube y ya la hicimos, ¿no? Ya somos, ya hacemos psicomagia o constelaciones familiares o alguna otra técnica que puedan tener.
Y la otra, este mercado, o esta lógica del mercado, nos ha llevado a que tengamos un manualito, ¿no? Página 5, no respira bien porque está angustiado. Bueno, pues entonces desconéctale el circuito 5 y ya va a estar mejor, ¿no? Y entonces hemos encontrado que no tenemos esa preparación porque no nos estamos preocupando también. Cuando tú y yo hablamos de reflexión, hablamos de un saber. O sea, no podemos hablar, y creo que ha sido pues la gran, pues la gran cuestión que nos pesa la ignorancia. Y entonces, cuando hablas de bots, cuando hablas de todo, y cuando reproducimos, ¿no? O sea, reproducimos a diestra y siniestra un montón de memes y un montón de saberes en Facebook, y nunca sabemos si son de verdad o son nada más alguien que se le ocurrió una chaqueta mental o cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, por ahí estaría, creo que ahí tenemos como dos partes, la parte del psicoterapeuta, la parte de los pacientes, y una parte que nos está imbuyendo del momento que vivimos, ¿no? Totalmente es un remolino lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, por ahí sí tenemos que ser contestatarios, ¿no? Pero no, casi Trump sí, Trump no, ¿no? Y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿En qué momento? No, bueno, es que me dijo la vecina, ¿no? Y bueno, también en las redes encontramos, en los medios de comunicación, en el radio, cualquier hijo de vecino da consejos, ¿no? Que esa es otra, ¿no? O sea, ¿se reduce la psicoterapia a consejos o no consejos, no? A Jordi Soler da consejos. Ajá, y bueno, encontramos que hasta el carnicero nos da buenos consejos, ¿no? Y buenos consejos, o sea, producto de su experiencia y producto de realmente algo que le ha funcionado, ¿no? Y puede ser bueno, pero bueno, entonces ahí estamos hablando de realmente como profesionales qué ética tenemos, ¿no? Para podernos preparar. Esa es para mí una preocupación dentro de la ética, la de los profesionales. Otra es la de los pacientes, pues, o sea, ¿qué quieren, qué esperan de nosotros, no? Se me ocurre pensar cuando esperan de nosotros que compongamos, nos llega un adolescente, por ejemplo, homosexual, y llega su mamá y nos dice, corríjalo, porque está en lo incorrecto, ¿no? Porque la homosexualidad es un asunto de ética y no está correcto. ¿Qué hacemos nosotros como psicoterapeutas ahí, no? Y yo es una pregunta que podría ser a todos los que se dedican a la psicoterapia. ¿Qué hacemos con eso, no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para decir, no, yo no compongo carros, pues, yo no compongo seres humanos? Y entonces, bueno, ahí está, yo creo que también ahí podríamos poner el dedo, digo, bajando un poco una reflexión hacia la psicoterapia, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo con esto que dices, Ceci. Estaba pensando, ¿no? Este ejemplo que pones de que llega la mamá, nos lleva al chavito, al niño y... No sé si alguien quisiera, a ver, creo que no se oye por ahí. Si alguien quisiera comentar. No, sí, se estaba escuchando. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, continuando con esta idea, estaba pensando, ¿no? Cuando llega la mamá, te lleva al niño de 7, 8 años y casi le dice, no, ahí me lo arregla, doctora, ahí me lo arregla, doctor, como si fuera un taller, ¿no? Mecánico, y luego dicen, doctor, yo se lo traje porque era muy rebelde y ahora todavía me contesta más, y lo que para uno sería como un criterio de avance terapéutico, que el niño se autoafirme, pues eso no lo llevó la mamá. La mamá lo llevó a que pues, lo pudiera medio dominar, amansar, etcétera, etcétera. Entonces, o este ejemplo que pones tú sobre la preferencia sexual. Bueno, si uno es alguien súper conservador, pues uno diría, no, sí hay que enderezarlo. Pero si estamos en otra postura política, porque también el terapeuta tiene una postura en este sentido política, diría, oye, pues más bien hay que trabajar en asumir lo que la persona está decidiendo hacer con su vida. Y aquí vuelvo nuevamente al asunto de, por ejemplo, de lo bueno. ¿Qué es lo bueno para uno? Porque antes la ética, hace rato me hiciste acordarme de Platón, cuando hablaste de valores como la justicia, la verdad, eso es muy platónico y está bien. Pero en este mundo posmoderno y matraca en el que vivimos, ya no hay platonismo en el sentido de que
vivimos en un relativismo, pero espantoso, en donde lo que es bueno para mí puede no serlo para ti, y viva el relativismo en este sentido. Y creo que Sabater a mí me ayudó mucho a entender cómo navegar en el relativismo ético o moral en el que estamos. Y dice Sabater, ¿qué es lo bueno? Bueno es lo que beneficia a uno y no daña a un tercero. Se parece mucho a esto que tú dices de Dussel. Defender la vida, creo que puede ser hasta complementario. O sea, bueno es lo que me beneficia, y en eso en que me beneficio no afecto a un tercero, que es mi prójimo, que es el próximo. Si para mí es bueno asumir la homosexualidad, la transexualidad o lo que uno quiera, y eso no daña a nadie, eso es bueno. Ajá. Pero claro, obviamente esto entra, digamos, mucho en la polémica, porque cuando nos trae alguien a terapia, quieren que corrijamos, digamos, como esa desviación, si queremos ponerlo así, pero desviación ¿desde dónde? ¿Desde quién? Entonces, yo creo que el terapeuta sí debe de hacer una reflexión consciente de cuál es su ética. A ver, aquí hay una pregunta que nos pone Ana Karen. ¿No afecta a terceros, pero sí a segundos? Pues yo me refiero a cualquier otra persona que no sea uno. O sea, cuando decimos a terceros, es otro que no soy yo. Si yo lo que hago le afecta al que tengo juntito a mí, eso ya no es bueno. Es como la sexualidad, ¿no? La vida íntima. Pues, ¿cómo es una buena vida íntima? Pues la que ambos acuerden, ¿no? Y que sea bueno para los dos. Pero si basta con que uno de los dos diga, a mí no me gusta que me hagas piojito en la cabeza, pues eso no es, o sea, eso ya no es, o sea, tenemos que llegar a un acuerdo, digo, perdón por lo del piojito en la cabeza, cualquier cosa, ¿no? Y entonces lo que se hace necesario es el diálogo, ¿no? Y luego, ¿qué nos dice aquí María Fernanda? Pero María Fernanda no es María Fernanda, es Julio. Dice, ese arreglar a alguien es diferencia de éticas. No sé si tú... De éticas. Bueno, yo lo mencionaba porque de alguna manera está presente en la psicoterapia. Un actuar ético no es dar consejos, ¿no? O sea, yo no voy a dirigir a mi paciente a hacer lo que yo quiero, lo que yo considero como mejor. Es decir, yo no le voy a dar nada más una receta como si fuera un virus de alguna enfermedad y ya se arregló el asunto, ¿no? Sino tengo que intervenir de tal manera que se haga responsable de sus actos y que él decida, pues, qué es lo mejor para él, ¿no? En ese sentido, tendría que ver con la ética. Y bueno, es lo que de alguna manera... sí, bueno, no sé si quisiera, ¿cómo se llama? Julio, pues hablar a lo mejor y preguntar. ¿Dónde anda por ahí Julio? Sí, gracias. Está bien, sí, me queda claro. Muchas gracias. Sí, era esa parte de la diferencia entre la ética, digamos, de alguna manera profesional y la ética que se puede tener como no profesional, digamos, como un ser humano común, ¿no? Que básicamente pienso que se basaría más esa ética en la creencia, ¿no? Más que pues en este conocimiento, como bien lo comentaba la maestra. Entonces, no sé si se alcanza a diferenciar sí, obvio, no valga la redundancia, esta diferencia. Gracias. Sí, ahorita que hablas de esto, Julio, yo creo que alguien que reflexiona sobre su actuar ya está en una dimensión ética, y que la ética profesional más bien es la manera en cómo se tiene que comportar un profesionista, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, un terapeuta, en su ejercicio que presta, ¿no? Profesional hacia alguna persona. Pero no creo que haya mucha diferencia entre la ética profesional de cualquier profesión a un ejercicio ético de cualquier persona
que podamos empezar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. No sé si tú, Cecilia, tengas una opinión distinta a lo que estoy ahorita comentando. No, yo creo que yo estoy de acuerdo, ¿no? En la medida que yo pueda reflexionar sobre mi acciones, sobre mis acciones, eso me hace tener una dimensión ética, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y que más bien lo que es muy preocupante, Julio, y bueno, y todos los que estamos aquí, es, dense cuenta ustedes, la gran falta de espíritu crítico que tiene la gente en común. Uh-huh. O sea, no hay este fomento al pensamiento, como diría, por ejemplo, Bion, que es alguien al que yo recomiendo mucho que luego acudan a Wilfred Bion, porque más bien lo que tenemos es una era, como dice Lipovetsky, del vacío. Estamos en el vacío mental y llenos de trastornos de carácter no neuróticos, que precisamente lo que ha pasado en estos trastornos es la anulación del pensamiento como tal. ¿Cómo sabes que alguien te anula el pensamiento en terapia, con un paciente? Vamos a ponerle un ejemplo así de consulta. Y uno le pregunta a una paciente que tiene yo hace tiempo, oye, ¿y por qué crees que esta relación con tu mamá es tan complicada? O sea, pues no sé, y del no sé no la sacaba. Ese es el ataque al pensamiento, ese es el vacío, ¿no? O sea, cuando yo digo no sé, es no quiero saber, y si no quiero saber, no quiero pensar, y si no quiero pensar, entonces, ¿qué estamos haciendo con el paciente en consulta? No sé si me estoy dando a entender. O sea, para Bion hay que reactivar el aparato para pensar. ¿Y qué es lo que piensa nuestro aparato para pensar? Nuestras emociones. O sea, esto es lo interesante. Lo que tenemos que pensar es nuestra vida afectiva, que cuánta lata nos da, ¿verdad? ¿No? En este sentido. Pero el problema es que la gente no quiere pensar en este sentido profundo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos confronten. Me decía el otro día una paciente, ay, Enrique, es que tú me dices cosas bien fuertes en sesión. Le digo, pues eso vienes. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Uh-huh. O sea, la terapia, en este sentido, bueno, también es una cuestión de autodescubrimiento y de autoconocimiento profundo, ¿no? De transformación, pienso yo. No lo que uno piense o cree que es lo mejor para el paciente, como dice Ceci, sino lo que su propia sabiduría le vaya haciendo darse cuenta al paciente. Yo nada más soy un acompañante de ese proceso. Yo me acuerdo una vez que una paciente llegó que no la conocía y me dice, doctor, hoy quiero saber si me divorcio de mi marido o no. Así llegó, se sentó así de primera, no sé, entonces me le quedé viendo y le dije, buenas tardes, yo soy Enrique Rendón, ¿cuál es su nombre? O sea, ni siquiera se había presentado conmigo cuando llega y expone su tema, ¿no? Así lo vomitó. Y por supuesto que yo no le iba a decir si se iba a divorciar o no, pero eso iba a ella, ¿no? Esa era su necesidad, digamos, como neurótica. Yo le dije, no, pues usted viene a eso, este no es el lugar adecuado para eso. Yo no puedo decirle si se va a divorciar o no. Tenemos que conocer qué le está pasando y a ver qué decide usted, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las metas de la terapia gestáltica es lograr conciencia y responsabilidad en el paciente. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese postulado de la gestal. Me parece que es muy importante. Pues yo también estoy totalmente de acuerdo, porque la responsabilidad se la estamos regresando, ¿no? De alguna manera, me hiciste pensar mucho en Sartre, ¿no? ¿A quién le pido consejo yo? Uh-huh. Si yo quiero que me digan que no me divorcio, pues voy con un padre, que seguramente con un sacerdote o con alguna persona que sea de alguna orientación religiosa, seguramente que me va a decir que no me divorcie. Uh-huh. Pero, y si voy con mi comadre, pues también me va a dar su consejo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir consejo? Y entonces, ¿qué quiero escuchar? Justamente, bueno, ¿y qué si Enrique le dice, no te divorcies? Pues a lo mejor va a decir ella, no me gusta este consejo, ¿no? Yo quiero que me digan, y entonces nada más vienen a avalar. Entonces dices tú que la gestal dice que que hay que tomar la responsabilidad. Bueno, yo creo que en todo momento nosotros le tenemos que regresar la responsabilidad al paciente. ¿Por qué? Porque siempre llegan con que, ay, es que no quiere cambiar mi pareja, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, bueno, pero tu responsabilidad de decidir dónde está, ¿no? Entonces tenemos que regresarle esa responsabilidad y volvemos al ámbito de la moralidad. Por ahí preguntaron
en el chat que a qué horas o en qué momento a un niño se le enseña una dimensión ética. Pues por ahí dice Freud que las normas morales se van adquiriendo desde muy temprana edad, se va formando las normas morales ahí cuando le decimos al niño no hagas esto, no hagas aquello, se le va formando justamente la dimensión ética. Y más adelante ya empieza a reflexionar, a ver, cuando tú le dices no hagas esto, al principio no le damos razones, ya cuando el niño va creciendo le dices, bueno, no puedes hacer esto por esto y esto y esto, ya le estamos dando razones y entonces ya se le está formando una dimensión ética, aunque uno no quiera, pues, aunque uno no esté con esa finalidad o esa intención, de todos modos se le está formando una dimensión ética. Y por ahí preguntaba, no sé quién preguntó, pero bueno, ahorita te digo. Citlali y bueno, Yin. Citlali. Citlali Yin. Entonces, bueno, yo creo que siempre se les está formando porque les estamos diciendo no hagas esto, no es correcto, no lo puedes hacer. Pero ya una vez que tienen esa parte del cerebro con las normas, una vez ya le puedes decir, bueno, esto no es correcto por esto y esto y esto, ¿no? Entonces ya se les va formando esa dimensión. Entonces, claro que hay que regresarles la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? No es más que responder por nuestros propios actos, ¿no? Y generalmente no estamos, ahorita me recuerdo unos anuncios que hay por la televisión, por el radio, que dice, se drogó porque se juntó con amigos, ¿no? El alcohol lo llevó a la muerte, el alcohol como si fuera un ente abstracto ahí por ahí caminando, y fue el alcohol el que lo mató, vino y lo asesinó, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del paciente? O perdón, de la persona que pues, o sea, agarró la botella porque tenía un problema, por lo que tú quieras, no vamos a enjuiciarlo, pero no podemos decir el alcohol lo mató, ¿no? Unos amistades siempre llegan, ¿no? Las personas, es que se juntó con malas amistades y los incitaron al vicio, ¿no? Entonces tú dices, ¿y dónde está tu responsabilidad, no? ¿Y dónde está tu decisión? Entonces creo que, y nos lleva a esa dimensión ética. La ética tiene que ver con eso de responder nuestros actos. O sea, yo no nada más puedo actuar en la inmediatez, porque eso no me va a llevar a ningún lado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Y eso también en esa intervención psicoterapéutica siempre se lo hacemos ver a los pacientes, ¿no? A veces nos vamos ahí, nos resbalamos y ya le dimos clic a una cosa que no quería compartir en el Facebook, pues ya la compartí y no veo las consecuencias que pueda tener, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que puedo hacer. Sí, ahorita pensando esto que dices de la responsabilidad y lo defines como responder ante nuestros actos que hacemos, pues eso Kierkegaard lo había mencionado, que es el ser humano. El ser humano es elección, somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, si el alcohol me mató, no es porque el alcohol sea un ente que llegó y me dijo, toma, o sea, yo me maté con alcohol, o sea, yo tomé esa decisión. Si las malas amistades me influenciaron, fue porque yo decidí darle entrada a esas malas amistades. O sea, ¿quién escoge a sus amigos? ¿No? Ay, doctor, es que este marido que me tocó, no, que usted escogió. Pero claro, cuando uno le dice eso, le devuelve eso al paciente, pues uno cae como patada al hígado, ¿no? Porque, pues, en esta necesidad neurótica, sí, pobrecita, ¿cómo sufre usted con este marido tan patán que le tocó? Decir, bueno, usted lo escogió así. Pensemos entre usted y yo, ¿por qué escoge varones de ese tipo de carácter? ¿Qué le hace repetir este tipo de conductas? Eso sí es psicoterapia en este sentido, ¿no? Devolverle la responsabilidad al paciente de lo que ha hecho con su vida y de lo que hace y de lo que quiere seguir haciendo a final de cuentas. Pues sí, ahí está la situación, ¿no? Creo que hemos tocado algunas cosas que toca la ética, como la cuestión de los dilemas morales, ¿no? O sea, los dilemas que a cada rato no es fácil, pues a veces
tenemos dos decisiones, tenemos dos caminos que seguir y no están tan sencillos a veces, ¿no? Si voy por acá me tropiezo y si voy por acá también, ¿no? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Es cuando tenemos que estar como muy claros en las decisiones que debemos tomar, ¿no? Y bueno, la otra cosa que mencionamos justamente es la cuestión de la responsabilidad, ¿sí? Que tiene que ver, ¿quién va a responder por mis actos? O sea, cuando yo miento, cuando yo, ¿quién responde? ¿Quién me va a echar en cara? Porque ahí está la cuestión y creo que podríamos tocarlo como la cuestión de la ética. ¿Quién me va a echar en cara cuando yo hago algo incorrecto? ¿Quién me lo va a decir? Pues nada más yo, ¿no? O sea, no hay nadie más, porque por eso se habla de conciencia, o sea, date cuenta de lo que estás haciendo. Y eso es lo que nos diferencia, o esos actos o esas conductas, es lo que diferencia justamente, ¿no? De otras normas o de otras conductas humanas. Que la decisión que yo tome, el único que va a decir si está bien o mal soy yo. Y el único que va a recriminar soy yo, nadie más, ¿no? Nadie más, por más que te digan, pues es que me dijeron, es que me van a decir, no es cierto, nada más yo soy el que voy a recriminar. Y le estamos devolviendo también, si lo tocamos en psicoterapia, le estamos devolviendo a la persona, al sujeto, le estamos devolviendo su ser humano, ¿no? O sea, su decisión. Uh-huh. Fíjate qué bonito esto que dices, Ceci. Me quedé pensando que qué tanto también la labor de la psicoterapia es que el paciente vaya por sí mismo queriendo una madurez ética, en cuanto que él responda por sus propios actos, que diga, sí, yo hice esto. O sea, nada mejor que ser uno su propio juez de lo que hizo bien o mal en la vida o de lo que uno está haciendo. No es que el terapeuta le introyecte o le inocule sus propios valores, sino que el paciente vaya encontrando su propio horizonte axiológico, es decir, de valores, que vayan normando su vida. Porque me parece que una persona que tiene mayor madurez ética o axiológica va correlacionada también con la salud mental. Esa es una de mis hipótesis, que la salud mental corre más o menos paralela o correlacionada también con No se una escucha. salud ética. ¿No se escuchan? Vamos a ver. Yo aquí tengo que sí tengo buena señal. No sé si me escuchan los demás. ¿Sí? Yo sí te escucho. Ah, ok. Alguien Sí, por ahí. sí. Entonces por ahí debe ser la señal de ¿Quién? de internet. ¿Quién no escuchaba? Alguien dijo. Alguien dijo que no escucha. ¿Soco? Alguien de aquí, pero bueno, esperemos que mejore La la recepción. la recepción, la señal, ¿no? Y yo también, por ejemplo, les podría recomendar, ¿no? La lectura de un gran terapeuta que fue Eric Fromm, psicólogo, ¿no? Entre los humanistas y los psicoanalistas se lo pelean, ¿no? Si fue psicoanalista, si fue humanista, pues qué importa. Pero escribió un libro muy interesante que se llamó Ética y Psicoanálisis, están publicados en el Fondo de Cultura Económica, y precisamente habla de todas estas cosas que hemos estado ahorita poniendo en la mesa, ¿no? De dónde está la ética como tal. Y habla también sobre la naturaleza humana, el carácter, y un problema que también es muy importante, ¿no? Eric Fromm creo que señaló mucho el problema del hombre contemporáneo y que él le llamó la personalidad mercantil. Ahora vivimos en un mundo en donde el que más tiene en cuestiones materiales, económicas, es el que más vale. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y hemos mercantilizado las relaciones interpersonales. O sea, hemos vuelto un valor de cambio, un valor de mercancía, las relaciones interpersonales. Y eso para Eric Fromm es una falta ética, como tal, porque vemos al otro como a alguien al que podemos usar. Y eso me llevaría también al tema del narcisismo, porque para el narcisista el otro no cabe en su mente. Para el narcisista los demás son parte de uno. Y si veo que me sirves, te saludo. Pero si veo que ya dejaste de servirme, ni el hola te digo. Entonces, creo que por ahí va también el asunto. Que pongamos a pensar a los pacientes que a lo mejor tienen esta
esta forma, ¿no? En cómo ellos se manejan. Por ejemplo, ya alguna vez a una paciente le decía, oye, ¿cómo crees que se sienten los demás con esta forma en que tú te comportas, en la manera en cómo tú respondes a los otros? ¿Qué crees que sienten los otros? Y entonces me decía la paciente, ¿tengo que sentir algo? ¿Me tiene que importar? Yo le dije, pues no sé, tú dime. O sea, había como una falta de conexión con los demás, con lo que ella hacía y las consecuencias y las molestias que generaban los demás y que ella no se percataba. Entonces, son temas también muy, muy complejos, ¿no? Que la pregunta es, ¿se tendría que abordar como terapeuta? Porque quizás aquí ya estoy hablando más como consultor filosófico, o sea, que es una reflexión de cuáles son los conceptos que rigen tu vida. ¿Cuál es tu concepto, por ejemplo, me quiero divorciar de mi mujer? A lo mejor como terapeuta le digo, bueno, ¿y cuándo empezaron a relacionarse mal? ¿Cuándo empezó el fracaso, el declive? Pero como consultor filosófico le voy a decir, ¿y cuál es tu concepto de mujer? ¿Cuál es tu concepto de matrimonio? ¿Qué idea te compraste de la vida en pareja? O sea, porque esos conceptos, y ya también los cognitivo-conductores nos lo señalaron, rigen el concepto rige nuestro pensamiento, que a su vez provoca emociones y que a su vez provoca conductas. Entonces, pues ahí está también todo este campo para reflexionar. O sea, el campo para trabajar con alguien en las dimensiones éticas es bien complejo y bien delicado, Ceci, porque a la vez no podemos y no debemos imponer ningún valor nuestro de nuestra propia cosmovisión o dimensión ética. ¿Cómo trabajar con alguien que nos está abriendo su vida íntima? Porque aparte luego los pacientes, pues lo que nos dicen es su dark side, que a nadie más le van a decir, ¿verdad? O sea, solamente a unas cuantas gente le decimos esa parte oscura o pinchurrienta que tenemos. Y Claro. entonces, ¿qué hace uno con eso, no? Al final de cuentas, ¿no? Nuestros más oscuros pensamientos, sobre todo los más destructivos, pues no se los decimos a cualquiera, sino a alguien así muy específico. Dice alguien, pues ojalá sea el terapeuta, ¿no? Pero ¿qué se hace con esa información que nos suelta el paciente? Pensamientos o conductas, ¿no? También pensamientos, conductas, emociones, ¿no? Que a veces ni siquiera nos las queremos decir a nosotros mismos, ¿no? Pero pues que ahí están, ¿no? Uh-huh. Pero Exacto. claro, ¿no? Y por supuesto, y ojalá que ese diálogo que establecemos, que tiene que ver con esta parte de esta dimensión, pues sea un diálogo que permita. Yo ahorita dices, bueno, no puedo imponer no puedo imponer mis valores, pero yo me pregunto, ¿podemos nosotros recibir a alguien que tenga una diferenciación en valores muy diferente a la nuestra? Y me pregunto, ¿no? Si yo fuera una persona muy, 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 muy conservadora y llega alguien, una mujer, y me dice que está tomando la decisión de abortar, y a mí me hace un shock, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿cuál sería de verdad una actuación ahí como bastante honesta y bastante leal para la paciente? O le digo que no lo haga, ¿no? Que eso no se puede hacer. ¿Qué hago, pues? O digo, no puedo con esto como terapeuta y lo refiero con un colega que sí pueda con ese tema del aborto si yo soy muy conservador o tipo pro vida. Bueno, toco madera porque por vida es una cosa espantosa, pero bueno, también creo que algo ético de nosotros como terapeutas es saber nuestros límites. Hasta dónde puedo trabajar con un paciente y hasta dónde también quiero trabajar con alguien y digo, no, yo con este paciente no me estoy sintiendo bien trabajando. Y creo que también se vale ser honesto con uno mismo. A veces yo les digo a los pacientes, bueno, vamos a tener unas 3 entrevistas para ver cómo nos sentimos, ¿no? Si podemos trabajar, para ver si podemos trabajar juntos. Porque a lo mejor el paciente dice, no, ¿sabe qué, doctor? Pues ya encontré un terapeuta de flores de Bach que me va a echar la mano mejor que usted. Pues adelante, o sea, pues cada quien tiene la libertad de ir con quien quiera, pero también uno como terapeuta de decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer y qué no? Yo de repente veo, yo ya estoy en varias asociaciones, pero en una de ellas, en la página de Facebook de la Asociación de Egresados de Psicología de la Ibero, de repente veo que hay colegas que se ponen terapeuta de pareja grupal, individual, matrimonial, tanatólogo, sexólogo,
Y dices, neta, tienen todos esos entrenamientos. No es cierto. La verdad es que ahora todo mundo, como tú dices, si agarra su manualito o porque cree que llevó la materia en algún lado, tomó algún diplomado, ya puede, ya tiene el dominio sobre de eso, como tal. Entonces también ver hasta dónde llega nuestra preparación. Si yo no tengo un entrenamiento en terapia de pareja, no puedo o no debo dar terapia de pareja, pero sin embargo se hace. Entonces, creo que también ahí es un problema enorme, el que tenemos, el de la falta de honestidad. Uno de los principios básicos de la ética profesional en psicoterapia es, tenemos la obligación de prepararnos, ¿no? Si queremos estudiar a Luciano Rispoli, hay que ir, hay que tomar un entrenamiento en psicoterapia funcional del sí. Uh-huh. Es más, yo me acuerdo cuando me encantó el modelo de Luciano, pues hasta estudié yo italiano. ¿Por qué? Porque la mayoría de la obra de Rispoli está en italiano. Entonces, ¿cómo puedo conocer a Rispoli? Pues leyendo los libros en el idioma original. O tengo un amigo que estudió alemán exclusivamente para leer directamente a Freud en alemán. Entonces, ya es una cuestión de principios de cada uno de nosotros y hasta dónde queremos llegar. O a lo mejor quiero ser terapeuta breve y de emergencia. Bueno, pues entonces estudio el modelo de Belak, que en 6 sesiones trabajó una cuestión de crisis y que es en 6 sesiones y hay todo un encuadre para hacer eso. Entonces, ahorita estamos hablando también de la ética de nosotros, o sea, como psicólogos, ¿cuál es nuestro deber? ¿No? Y aquí sí me estoy viendo muy kantiano, ¿no? Nuestro deber. El deber, Claro. porque la ética de Kant es el deber, ¿no? Actúa de tal forma que lo que hagas puede ser una ley universal. Esa es la máxima Claro. kantiana. Sí, Entonces, sí. adelante. No, digo, es que me pone a pensar muchas cosas, esta parte de la profesionalización, esta parte de debo ser como, digo, debo poner los intereses de la persona antes que los míos o los valores, o sea, no debo de dar consejos, sino sería una intervención de acompañamiento. Digo, y afortunadamente ha habido no tenemos luego decisiones tan difíciles, ¿no? Se me ocurre la que hubo al principio de la pandemia, esto de que había pocos aparatos respiratorios y por ahí se mencionaba que iban a priorizar a las personas jóvenes que no tuvieran tantas enfermedades para ponerles tal aparato, ¿no? Y que las personas mayores, mayores de cierta edad y que tuvieran además enfermedades como diabetes, hipertensión, pues no las iban a priorizar para ponerles el ventilador, ¿no? La oxigenación. Entonces fue como un escándalo. Sin embargo, pues podríamos reflexionar, o se podría reflexionar, o sea, si hay 3 aparatos y hay 50 pacientes, ahorita se está dando mucho, o sea, llegan pacientes que están en muy mal estado de salud con esta famosa pandemia, con el COVID, y llevan con una oxigenación así tremendamente baja, y pues no hay camas en ningún lado, ¿no? O sea, van a hospitales públicos, no hay dinero para pagar hospitales privados, y los médicos o las personas que los reciben tienen que tomar esas decisiones, o sea, quién sí recibo y a quién no debo de recibir. Yo decía, afortunadamente no tenemos así tan cuestiones de decisiones tan difíciles en el consultorio. Sin embargo, siempre tenemos como dilemas que se nos presentan y como tú dices, debemos estar enmarcados en una metodología, ¿no? No ser como profesionales de manualito, ¿no? Porque muchas personas llegan a la escuela de psicoterapia, digo, y es que me llegó una persona que le duele la rodilla, ¿qué le debo de hacer para que se le quite? O sea, ¿qué emoción debo de trabajar para que se le quite el dolor de rodilla? Pues las cosas no son así, ¿no? O sea, las cosas deben de enmarcarse en esta metodología de trabajo que cada quien tenga, nosotros particularmente la psicocorporal, y entonces a través de esa metodología ir llevando al paciente para que pueda estar en mejor situación, pueda tomar decisiones, y por supuesto, llevar leí por ahí la pregunta, llevar a que lleve una vida mucho más placentera, mucho más plena, y por lo tanto vuelva a tomar como su dimensión de ser humano. Creo que hemos perdido mucho la dimensión. Nos levantamos, vamos a trabajar, y esa dimensión del ser humano, creo que se nos ha perdido bastante, ¿no? Sí.
Sí, aquí Citlali nos está preguntando cuál es su opinión sobre los códigos deontológicos en la psicoterapia. Pues digamos, son códigos de conducta mínima, ¿no? En donde un código deontológico implica un gremio que se juntó a decir, a ver, señores, ¿qué son las conductas mínimas que debemos estar todos de acuerdo que se hacen en este gremio profesional? Ya sea el gremio profesional de los psicoterapeutas corporales o de los psicoanalistas o de los consultores filosóficos o del que sea, ¿no? Pues son necesarios de alguna manera, pero no suficientes. Si a mí me pregunta Citlali, mi propia opinión, ¿es necesario el código deontológico? Por supuesto que sí. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Porque cada situación particular, como decía Cecilia, te implica un dilema ético. ¿Qué pasa si el paciente llega y dice, acabo de matar a alguien en la calle? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo te sientes con eso? Le voy a preguntar. No manches, oye, ¿sabes qué? No podemos trabajar. Se acabó. O sea, por ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, yo tengo un principio, yo no trabajo con psicópatas. O sea, yo no puedo con los psicópatas. Por tramposos, porque no pagan, por el peligro que implica estar con un psicópata. Quien tenga delirios de grandeza y crea que la psicopatía se cura, pues que Freud lo bendiga, ¿no? Porque yo, no, yo ahí sí no le entro. Entonces, bueno, todo este asunto es por los códigos deontológicos. Son una serie como de normas mínimas puestas en escrito y en un acuerdo colegiado de, a lo mejor, de un gremio o de una federación que es un conjunto de organizaciones que dicen, vamos a sentarnos y vamos a poner un código ético. Yo me acuerdo que hace muchos años, y no sé si te acuerdas tú, Pati, que en la UNAM se hizo un coloquio para hacer un código ético en psicoterapia corporal y que creo que nunca se llegó a nada, hace como unos 10 años, no sé si te acuerdas, Pati, que se Sí, hizo en el Jardín Botánico de la UNAM. pues estuvo Pati Estrada y estuvo Javier Serrano, ¿no? Estuvieron coordinando ellos el ese, y nunca se llegó a nada. Yo estuve en ese coloquio, me acuerdo, y Sí, yo me nunca se llegó a acuerdo. nada. Pero ¿por qué no se llegó a nada? Pues porque, no sé, la verdad, porque a la mera hora no tomaron decisiones bien, porque pues algo que se hace en los coloquios y en muchos lados y en los congresos es como querer tener el poder y no llevar a algo adelante, ¿no? Sí, y de acuerdo contigo, Pati, y yo tengo también otra hipótesis. Pues los narcisismos están cañones, ¿no? Los protagonismos. O sea, en verdad es bien complejo, ¿no? Porque, y ahora acudamos a Michel Foucault, ahí está el juego del poder, ¿no? Las asociaciones, inclusive de los terapeutas, de los filósofos que se supone que nos dedicamos a la reflexión profunda, a la ética, están llenos de protagonismos y de poder, porque el ser humano, ¿qué ser humano aguanta un cañonazo de poder? Así de entrada, ¿no? O sea, el narcisismo enloquece a final cuentas, ¿no? Pues bueno, con el Trumpas, ¿no? Que qué bueno que ya se va, que le ganó el Biden. Si por sí estaba loco, enloqueció cuando llegó al poder, ¿no? Entonces, creo que creo que los seres humanos se nos desata la omnipotencia infantil cuando sentimos que podemos tener poder en un gremio de terapia, como director de una empresa. O sea, el momento que yo siento que tengo decisión y tengo subalternos, cuidado, porque además de no nos ha pasado la experiencia desagradable de que un colega se vuelve nuestro jefe y de lo buena onda que era se vuelve un HDP, por no decirlo más feo, ¿no? Desgraciado, una desgraciada. Y dices, oye, te paraste en un ladrillo, mi reina, y te mareaste. Entonces, por eso es tan difícil lograr luego acuerdos, ¿no? Acuerdos y en ética, pues imagínense, ¿no? O con los códigos deontológicos. Pero bueno, ya quité mucho la palabra. No, yo también de los códigos deontológicos, y bueno, creo que son indispensables, pues, de alguna manera verlos escritos, aunque realmente yo siempre digo que los seres humanos sí nos manejamos con ciertos, aunque no estén escritos, tenemos ciertas normas, ¿no? Hay que cumplirlas. Y entonces son mínimos requisitos que sí son necesarios, pero que no debemos olvidar, pues, que trabajamos con seres humanos y que tenemos un montón de variables, ¿no? Y un montón de circunstancias que nos hacen
que nos hacen a veces tomar decisiones. El eje sí debe de ser eso y que hay muchas cosas transversas, ¿no? Y bueno, a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, también como psicoterapeutas, ¿no? Violamos secretos de confidencialidad a veces sin pensarlo y otras situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, esta cuestión del poder es cierto, ¿no? O sea, creo que es más adictivo que la cocaína y cualquier otra droga. O sea, realmente cuando yo veo que puedo tener cierto poder, ya me siento como muy bien, ¿no? Y me siento mucho más, decía una amiga, digo, ya tener el poder de la llave del baño ya me hace tener poderosa, o sea, yo decido si entras al baño o no. Entonces, sí es cierto, ¿no? Entonces, como que esa parte nos trastorna de alguna manera, ¿no? El tener poder. Y que tiene que ver también con esta reflexión, ¿no? Tiene que ver con esa reflexión que estamos haciendo. Y yo vuelvo a insistir, o sea, ubiquémonos en nuestra dimensión de ser humano, de ser hombres o mujeres, y que esa actuación tiene un montón de variantes, ¿no? Y un montón de pensamientos, ¿no? Y un montón tú dices Hobbes, Rousseau, bueno, pues el quien sea, pero que lo argumentemos, ¿no? Porque no podemos estar así nada más. Bueno, ¿qué es lo más fácil? No porque lo dijo Enrique o porque lo dijo alguien más, que es la neta del planeta, ¿no? Sino que vamos a ver de qué se trata. Y creo que tú decías hace rato, la cuestión crítica nos hace muchísima falta ahora, ¿no? No he revisado yo el código ético que acaba de sacar la 4T, pero creo que habla de estas cuestiones universales que debemos tener como seres humanos. ¿Por qué no estamos en eso? Me pregunto yo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la cuestión, nos falta un montón de cosas por caminar, y bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Yo diría, bueno, ¿por qué no, a pesar de que yo digo, desde que somos muy pequeños nos inculcan valores, ¿no? O sea, ciertos valores, no mientas, no hagas, no robes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los llevamos a cabo? O sea, ¿dónde falla? ¿Dónde falla? Bueno, pues creo que muchas de las fallas es el ejemplo que damos a nuestros hijos, ¿no? Fíjate que no debes no debes pasar sobre los demás, ¿no? Y entonces voy a una fila, ahorita por ejemplo que hay filas en todos lados, y resulta que veo la manera como hacer un trinquete y puedo saltarme 4 o 5 personas para entrar primero, ¿no? O fíjate que hay que ser como muy honesto, ¿no? Y mis placas de mi carro son del Estado de México para no pagar impuestos en la ciudad, a pesar de que yo uso los servicios de la ciudad, ¿no? O bueno, tú vives en el Estado, yo vivo en la Ciudad de México, pero entonces, bueno, no vayas a mentir, no le vayas a decir a tu papá que hice tal cosa, ¿no? O tal cual otra, ¿no? Y entonces estamos violando una serie de cosas constantemente, y eso, por ejemplo, por eso llegan a nosotros pacientes, personas como consultantes, porque tienen un montón de confusión y un montón de no saber para dónde van con estas cuestiones de responsabilidad y de ética, ¿no? Y bueno, esto que comentas esa es la otra pandemia, ¿no? O sea, está la pandemia del coronavirus, pero también tenemos la pandemia de la crisis ética y la pandemia de la falta de valores que orienten nuestras vidas como tal. Entonces es un problemón también enorme en este sentido, ¿no? Y ahorita me estaba acordando, ¿no? Si esta crisis de valor, esta falta de hacer el trinquete en la fila, ahora estamos llenos de lords y ladies, ¿no? Que salen a cada rato en las redes sociales porque se pasan de lanzas, ¿no? Como se dice. ¿Qué vamos a hacer con esta descomposición del tejido social, como dicen los sociólogos? Y que yo creo que también está relacionado mucho con lo que Reich planteaba sobre la plaga emocional, ¿no? El capítulo 13 del análisis del carácter, que les recomiendo que vuelvan a revisar. Esa es la plaga emocional, la falta de valores, el pasar por encima del otro, el de que el no tranza no avanza, el de que lloren en tu casa, lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. O sea, esta manera de pensar tan depredadora, por decirlo de alguna forma, y tan agresiva, exige de la racionalidad, porque solamente la razón y las razones pueden parar
este tipo de conductas, ¿no? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué no? ¿Se acuerdan de esta serie que hubo de ¿Qué nos pasa? Bueno, que ya somos viejitos de Metro Suárez, había un personaje que se llamaba el Flanagan, que era un destroyer, ¿no? O sea, le decían, ¿por qué haces esto? Es esto, ¿no? Rompía las casetas de teléfono, tiraba los botes de basura, y ya cuando lo agarraban le decían, ¿por qué lo haces? Pues no más, decía, no más. Y ese no más es la falta de mentalización, la falta de pensar por qué uno hace lo que uno hace en este sentido. Y yo creo que en esta sociedad hiperconectada en la que estamos, con redes sociales, internet, no nos hace más inteligentes. De hecho, Zygmunt Bauman, que es un filósofo que a Julissa y a mí nos gusta mucho, por ahí anda Julissa, le mandamos saludos, ¿qué dice Bauman? Las redes sociales le han dado la voz a millones de idiotas en el mundo. Sí, porque cualquier cosa lo tomo como una verdad y lo publico y lo pongo como algo. Y lo que es más grave, por ejemplo, yo estoy en un grupo de chat de profesores de la Unitec, en donde damos clases. Sí, doy clases en la Unitec, ni modo, hay algo tengo que vivir, ¿no? Entonces estoy en la Unitec. Y luego tengo colegas, profesores, que suben fake news al grupo. Y entonces los que más o menos pensamos le decimos, oye, profesor, ¿checaste la fuente? Esa es una falsa, ¿no? Noticia. Cuando empezó la pandemia, alguien subió una fake news de que López Obrador va a declarar estado de toque de queda. Y entonces, ahí sí varios nos enojamos y dijimos, por favor, no suban cosas que ni siquiera han visto o sea, que es a lo que voy. No es una cuestión de gente que no tenga educación, este tipo de conductas. A veces los mismos colegas tienen esta ignorancia y este tipo de comportamientos. Yo no sé tú qué piensas al respecto, Ceci. No, no, definitivamente creo que hay una falta de responsabilidad ética, ¿sí? Por ejemplo, en usar las redes para publicar una serie de cosas que no tienen una fuente fidedigna, ¿no? Yo oía el otro día en la televisión algo que me llamó la atención, entonces mi fuente es el Instagram, es el Facebook, pero nunca mencionan una fuente, un libro, un texto, una argumentación, ¿no? O sea, volvemos a esta cuestión, ¿no? O sea, la ética es esa construcción de respeto, ¿no? De respeto hacia mí, hacia el otro, ¿no? Es esa construcción que vamos haciendo día con día. ¿En qué sentido nos vamos a respetar? Porque, pues sí es cierto, nos aventamos el carro, nos aventamos en el metro, en este momento así bien destructivo que estamos, ¿no? Como tú dices, nos subimos sin cubrebocas al transporte público, y una serie de circunstancias de dónde está esa construcción de respeto hacia el otro, ¿no? A respetar su espacio, a respetar mi propio espacio, a respetar mi cuerpo y a respetar el de los otros también, ¿no? Y parece que lo justificamos, ¿no? A mí me asusta bastante cuando veo un montón de grupo feminista y que dicen que van a quemar, que porque no se han hecho ver. Y hasta ahí yo diría, está bien. Pero más adelante veo a estas mismas mujeres golpeando a otras policías y entonces yo me pregunto, el feminismo habla mucho de esta parte de sororidad, ¿no? Esta palabra para las feministas, y si yo veo golpeando a otra mujer, yo digo, entonces ¿a dónde acaba la sororidad, ¿no? ¿Dónde ¿Tiene está? límites? ¿Tiene límites la sororidad o no tiene límites, ¿no? O sea, mi sororidad empieza donde nada más tengo que respetar a mi mamá y a mi abuelita y ahí se acaba, o cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué es policía y qué es el aparato represor del Estado? Y que demonios es una mujer que está en condiciones de desigualdad. Y entonces, ¿qué hago con eso, no? O sea, ¿cómo me responsabilizo? Y cómo no hacerme responsable de todo eso también, ¿no? Porque no nada más es como tú dices en la cuestión del narcisismo, decir pues bueno, yo resuelvo mi asunto y que los demás se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Sino una cuestión de hacerme responsable también del otro, ¿no? Del otro no en el sentido de que yo le resuelva la vida, ¿no? Sino responsabilizarme de las broncas que hay, ¿no? Por ejemplo, en cuanto, si hablamos de contaminación o si hablamos de violencia, yo creo que tenemos que ser responsables, ¿no? También de los otros. También tengo que ser responsable de cómo resolver esta problemática que existe. Entonces yo creo que en la psicoterapia justamente tenemos que buscar esta parte, o sea,
la psicoterapia no empieza nada más con los 60, 40, 20 minutos que dura una consulta, sino la psicoterapia tiene que estar constantemente construyéndose, ¿no? O sea, ya se resulta en un paciente en un momento dado, pero que se tiene que estar construyendo. Yo creo que es una construcción y creo que debemos encaminarnos mucho, no solo a la transformación de nosotros, sino a la transformación también de nuestra sociedad. Creo que pues deberíamos aspirar por lo menos en lo ideal a eso, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lo que uno puede hacer en construcción conjunta con un paciente, si un paciente mejora, va a mejorar su relación con su familia, con los más cercanos. O sea, va a haber un efecto de ondas, ¿no? Concéntricas que van a tener un beneficio o que de alguna forma es lo que uno desearía. Ahorita me acordaste mucho a dos pensadores, ¿no? Uno es José Ortega y Gasset. ¿Qué decía Ortega y Gasset? Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, el hecho de que yo pueda construir mi yo a través de mi biografía, de mi historia personal, no la hago solo. Todos nosotros aprendimos a hablar idioma español porque nuestros padres interactuaron con nosotros y nos enseñaron a hablar y nos enseñaron una serie de comportamientos. O sea, nos construimos en la relación con el otro, en mis circunstancias, mis papás, mis hermanos, mis alumnos, o sea, toda la gente que está alrededor de mí. Si yo me quiero salvar como un ente individual, también tengo que salvar la circunstancia, el ambiente en donde estoy. Y eso incluye no nada más a los seres humanos, sino al ambiente ecológico, a la parte social, a todo este tipo de elementos. Yo creo que eso es muy importante y creo que Ortega y Gasset cada vez es más rescatado, ¿no? Como con esta idea. Y el segundo pensador que también me viene a la mente con esto que tú dices, Ceci, es Emmanuel Levinas. Levinas, sí, claro. Levinas, que dice, el otro se me presenta como un rostro y el rostro del otro me dice, no matarás. O sea, tengo que respetarte, no te tengo que hacer daño. El mayor daño que un ser humano puede hacer al otro es acabar con su vida. Y coincido con esto que decía Dussel, ¿no? Lo ético es lo que protege la vida. Levinas dice, el otro se presente como un rostro, como una otredad, implica que tengo que respetarlo. Y que es muy diferente hablar de respeto que de tolerancia. A mí la palabra tolerancia me causa hasta salpullido, de repente, ¿no? Vivimos una sociedad en donde se habla mucho de la tolerancia, pero tolerar en el fondo no es aceptar. Tolerar es decir, bueno, pues te aguanto, ¿no? O sea, ya quiero yo ver que nos diga nuestra pareja, ¿me amas? Y yo le diga, te tolero. Pues, ¿qué es eso que le digo yo a alguien que lo tolero? Es un insulto, ¿no? ¿Me amas? Sí, sí, me amas, me odias, te odio. Pero imagínate que yo prefiero que me digan te odio, Enrique, a que me digan, pues te tolero, Enrique. Porque es decir, no estoy de acuerdo con lo que tú eres. A mí ese sentido de la tolerancia me parece como algo muy peligroso, en ese sentido la tolerancia. Pero vivimos en una sociedad pluralista que ha puesto a la tolerancia como un valor basal, ¿no? Fundamental. Entonces, sí, ahí están estos dos pensadores. Y bueno, yo también pensaría que esta cuestión de valores se ha vuelto como algo, como si no se reflexionara, ¿no? O sea, por ahí había unos anuncios en Televisa, ¿no? Que decían, ¿tienes el valor o te vale? Y parecería como que es algo muy superficial, ¿no? O sea, sea honrado y ya tanta, ¿no? O sea, se acabó. Es tolerante, ¿no? Sin pensar ni siquiera qué es la tolerancia, o sea, leal, o sea, un montón de cosas que tienen valores, pero sin enmarcarse en esta parte, ¿no? En esta parte de qué es, por qué tengo que ser así, por qué, o sea, qué significa exactamente la lealtad y por qué esto o qué aporta para mí como ser humano, ¿no? Y entonces parecería algo, cuando hablaba ahí, en esos valores, a mí me parece que se vuelve algo como muy superficial, ¿no? Como no algo de realmente que valga la pena tener, ¿no? Sino algo como que, pues me los puedo quitar como si fuera una chaqueta, ¿no? Como si fuera un suéter. Y bueno, si me dice Televisa que sea honrado, voy a ser honrado, pues no es cierto, ¿no? O sea, tiene que ser
a través de de todo un proceso Claro. que me da, ¿no? Y creo que ahí no tenemos ciertas obligaciones nosotros como psicoterapeutas. Yo siempre digo que a veces llegan sin darse cuenta de toda la responsabilidad que tienen en el mundo, ¿no? Y que no nos damos cuenta de que por ahí diría, ¿no? Este autor, todo el peso que tenemos cuando somos seres libres, ¿no? O sea, somos seres libres, pero es un peso muy, muy, muy grande el que tenemos, ¿no? Y bueno, nos han quitado la libertad, nos han quitado un montón de cosas, pero tenemos esa responsabilidad de nosotros regresarle un poquito a las personas que nos consultan su responsabilidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Libres, claro. Uh-huh. Es una condena, o sea, aunque no lo queramos, ahí está la libertad, eh, aunque no la queramos. Y Fromm también decía, nos da miedo, ¿no? Este famoso libro de Fromm de El miedo a la libertad. ¿Por qué no queremos ser libres? Porque no queremos tomar la responsabilidad. Por eso luego la gente no va a terapia o por eso aborta la terapia. Cuando se da cuenta de qué se trata el juego, diría Wittgenstein, un juego de lenguaje, cuando se da cuenta de ese juego del lenguaje, dice, pues no me gusta, porque me están queriendo, me están confrontando conmigo mismo y a veces ver esta parte, pues pinche que luego todos la tenemos, de repente es muy confrontante, ¿no? Por eso hay un timing también para que uno vaya viendo todo esto. Pero retomando esta idea, Ceci, es que es bien importante que los seres humanos, seamos pacientes o no seamos pacientes, porque todos en algún momento lo fuimos, nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro actuar en el mundo y de cómo eso le afecta a los demás, aunque no nos demos cuenta. O sea, de repente decimos las cosas como la y se va, sin pensar qué tanto una decisión que tomemos afecte a una cantidad N de personas que ni siquiera tenemos una idea. Y cuando empezamos a cobrar conciencia de eso, es un golpazo a decir, híjole, he hecho todo esto, ¿no? He afectado a tanta gente con esta forma en la que yo me manejo en la vida. Eso estas son las verdades de las que habla Bion. Esa verdad que duele porque uno la está pensando. Y dice Bion, entonces hay que pensar ese dolor y hay que ver el dolor emocional que nos da pensar y darnos cuenta de este tipo de situaciones existenciales. Cuando un individuo llega a eso en terapia, yo digo, está a punto de la alta, se está tomando conciencia de su ser en el mundo, de cómo le ha afectado a los demás, cómo se ha fregado a la mujer, cómo le ha fregado la vida a cuánta gente y se siente mal por eso y quiere hacer otra cosa. O sea, pasamos de la culpa, como diría Klein, a la reparación. Pero eso lleva, un buen tiempo en análisis, en terapia. Y creo que ahí también se está jugando una dimensión ética, Ceci. Se nos quedó ahí Ceci congelada. Ay, se está cortando un poco el internet. No te oímos lo último, Enrique. ¿Cómo? Pues no soy yo, son ustedes. Hablando de responsabilidad. Ya ven. Claro. A ver, ¿qué fue lo último que escucharon? Híjole, me parece, sí, estás muy inspirado y creo que nos lleva a la reflexión de que realmente estamos haciendo un poco de filosofía en la psicoterapia. Y por que ver quién quiere participar y aportar algo, o sea, no tanto preguntas, sino aportar algo, ¿no? Que sería bien interesante escuchar otras voces por ahí, ¿no? Así que quién se apunta por ahí. Julissa ya dijo que sí, órale, vas. A ver, claro. Nada más prende tu micro, Jusi. Sí, no, es que estaba en eso, porque estaba escuchando con atención, muchachos. Bueno, qué gusto de saludarlos a todos. Gracias. Gracias. Estoy aquí acomodándome con la computadora. Oigan, pues es que me parece súper interesante. Fíjense que, bueno, aquí también está Isaac, que me da mucho gusto que también esté Isaac. Qué bien. Nosotros tenemos ya un tiempecito trabajando en supervisión. Precisamente revisarnos como terapeutas, pues desde qué posición estamos trabajando, ¿no? Y no pudimos dejar de lado, no sé, también ahorita Isaac que vaya a, bueno, si quiere aportar también él algo, no pudimos dejar de lado ver
que el terapeuta, y como cualquier profesión en este sistema en el que vivimos, está en esa posibilidad de utilizar eh, digamos, su profesión desde una mirada vertical de poder. Entonces, creo que tenemos que estar revisándonos constantemente porque, como ya bien dijeron ustedes, y me pareció muy interesante, pues el poder está seduciendo y está ahí para todos, ¿no? Y quien lo agarra, pues de repente es subirse al ladrillo, ¿no? Y quien tiene poder puede joder al otro fácilmente. Entonces nosotros, como terapeutas, pues tenemos un poder porque los consultantes llegan y llegan en esta necesidad incluso de que les resolvamos la vida y llegan dándonos ya un poder. Entonces, no es responsabilidad de ellos. O sea, yo creo que sí, hablando de ética, ustedes me dirán, ya hablando de ética, la responsabilidad es de nosotros. Ahí sí es de nosotros, netamente, estarnos revisando constantemente qué conceptos nos atraviesan o qué ideas, qué supuestos nos atraviesan como terapeutas, que a veces nos hacen pensar que quien tiene el conocimiento tiene el poder y que los que llegan con nosotros a terapia no son los expertos en su vida, cuando ellos son los expertos en la vida y nosotros tenemos, pues sí, las herramientas, obviamente, para hacer un acompañamiento, pero es nuestra obligación estar revisándonos y revisándonos, porque fácilmente podemos caer en relaciones de poder en un proceso terapéutico. Y bueno, no sé, ya esa es una de mis aportaciones. No sé si alguien más quiera comentar. Voy a cerrar mi micrófono. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, ya me parece que es bien importante lo que dice Julissa, ¿no? O sea, caer en estas relaciones de poder es bastante fácil, ¿no? A veces queremos que hagan los pacientes lo que nosotros creemos que es lo más correcto, ¿no? Por eso es bien indispensable esta reflexión, ¿no? Y en este caso, bueno, dentro de la misma supervisión, se puede ir reflexionando qué va pasando. Y creo que en este sentido estamos como en esta reflexión y siempre tenemos que dialogar de alguna manera, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Buscando la argumentación, no sé cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Creo que en este sentido tendríamos que estar siempre preparándonos. El saber da poder, sí, da un poder, pero no un poder sobre los otros, ¿no? Yo creo que un poder que podemos utilizar en el, pues se supone que el fin último sería el bien, ¿no? Sea esto lo que sea, según los filósofos que podamos mencionar, pero para eso deberíamos de usar el saber. Si no, entonces parecería que no, entonces no nos vamos a ir por la sabiduría, ¿no? Entonces, el saber para qué, ¿no? Saber, y bueno, siempre estamos creo que estamos en la reflexión, ¿no? Constantemente. Y me parece bien, pues lo que hemos venido mencionando. Déjame, yo creo que lo que dices, Julissa, es bien importante. A mí me gusta mucho la supervisión en grupo porque se vuelve como muy de par en par, ¿no? Así, casi nadie tiene el poder, aunque a veces te reconozcan como maestra o como maestro, pero creo que se vuelve un igual porque te pueden reflejar y te pueden dar todo, como ese espejo que no te que tenemos ahí enfrente y que podemos estar trabajando en eso. Y creo que esto que dices, estarte revisando, porque nos marea el poder, dice Enrique, nos subimos al ladrillo y nos marea el poder. Sí, miren, también estaba pensando en esta parte de que hay un privilegio cuando uno es terapeuta y es a veces inherente porque pues el que llega con el problema es el consultante, no nosotros, ¿no? Claro, tiene que haber esta forma de
que uno les esté brindando la seguridad que ahí van a recibir el cuidado, si podemos hablar desde lo clínico del tratamiento, pero sin embargo, hay que estar constantemente viendo en qué postura estoy, si me siento en postura de privilegio ante el consultante o no. Y esto se da, lo podemos ver desde el consciente o inconsciente de qué estamos haciendo en nuestro trabajo. Por eso es tan importante el proceso terapéutico personal de como terapeutas, pero también la supervisión. Y lo otro es que también no dejar de lado que, a mí me ha dado vueltas estas ideas de desde dónde viene lo que es la psicoterapia. Viene desde un formato positivista, aunque no queramos, todos los modelos vienen del positivismo, en donde trabajamos, pues sí, a veces con la etiqueta, que también eso tenemos que tener mucho cuidado, porque en cuanto etiquetamos también ya estamos en una posición asimétrica. Y el otro tiene como cierta postura inferior, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que lo fundamental es estar reflexionando, siempre estar viendo, ya estoy cayendo en el privilegio, ya estoy cayendo en discursos normalizados de poder, o en discursos que subyugan al otro, porque ahorita que también, la verdad son cuestiones, no sé si ustedes las tengan de vez en cuando, yo me quedo pensando, nuestra profesión tiene una tarea muy pesada porque la sociedad sigue con lo que decías del tejido social, Enrique. No se ha podido reparar este tejido social y sigue habiendo cosas muy, muy difíciles en cuanto también a ética en general de la sociedad. Entonces, pues nuestro trabajo es seguirnos revisando para ver también cuál es nuestra responsabilidad en esto, qué tendríamos que estar haciendo para lograr un trabajo de verdad que transforme como colectivo, que también transforme un poco a la sociedad. Y bueno, ya me callo. Justamente le llamamos conversatorio para que pudieran también participar, ¿no? De alguna manera, y a mí me parece importante, ¿no? Creo que también nos llevaría a dos términos por ahí, de transferencia y contratransferencia, ¿no? Creo que ahí estaríamos en terrenos bien importantes, ¿no? Lo de la transferencia, y lo de la contratransferencia, que es bastante fuerte, ¿no? Por eso es bien importante esta reflexión que tú haces, lo de la supervisión, ¿no? Porque ahí estamos justamente, somos también seres humanos. Yo dije, estamos trabajando con seres humanos y nosotros mismos tenemos un montón pues de interpretaciones y de cosas que nos están permeando en la terapia, ¿no? Siempre es bien importante que cuando llega una persona a terapia, damos las condiciones, hablaban alguien de códigos deontológicos, le digamos cuáles son las condiciones, y y cómo vamos a trabajar. Y va a tomar la decisión. Siempre estamos trabajando con gente que tiene una decisión, ¿no? Y siempre tiene que, y puede participar, no es un objeto ahí que se pueda ir, ¿no? Uh-huh. Complementando esto que también dices, Julissa, creo que estás hablando también de la necesidad que como terapeutas tenemos de estar en un constante autoanálisis, de una revisión de qué me está pasando, qué estoy sintiendo, y no nada más con cada paciente, sino nuestra propia vida humana, porque si yo no estoy bien como el humano que soy, pues no voy a estar bien para mis pacientes o para con quien tenga yo que estar. Y sumando también estos conceptos de transferencia y contratransferencia que dice Cecilia, me recordaste una de las últimas obras de Freud, que se llama Análisis terminable e interminable. ¿Y qué dice Freud en Análisis terminable e interminable? ¿Cuándo termina el análisis? O pasándolo acá, ¿cuándo termina la terapia, la psicoterapia corporal? ¿Cuándo terminamos un tratamiento con un paciente? Y Freud, que pues, fue un genio, hay que decirlo, papá Freud, yo siempre lo diré, papá Freud, dice, el análisis termina y no termina. Ah, chinitos, ¿cómo? Termina el proceso con el terapeuta, 2, 3 años, 3 sesiones, lo que hayas estado con él, no importa el tiempo. Termina el proceso con el terapeuta, pero no termina tu autoanálisis, porque lo que trata la terapia es que tú hagas contigo mismo como paciente
lo que tu terapeuta hacía contigo. Esa capacidad de poderte observar y de poderte conocer profundamente y vivir bien y estar a favor de la vida. Ajá. Eso es lo que no termina. Entonces, por eso el análisis, termina el análisis con la persona del analista o del terapeuta, pero no termina esta capacidad de estar contigo mismo de una manera más profunda. Y creo que es a lo que tú te refieres, Julissa. Estar siempre en un proceso de revisión continua. Pero para que estemos eso, el terapeuta previamente tuvo que haber sido analizado. Tuvimos que haber estado en un proceso terapéutico, en un análisis didáctico, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Cada escuela le pone un nombre, ¿no? Pero es este aprendizaje que adquirimos en nuestro propio proceso de terapia y que tenemos que seguir en esta revisión con nosotros mismos. Y eso, pues nunca se termina. Ahí en ese sentido el análisis es interminable. Y bueno, le paso la palabra a quien quiera tomarla. Quien quiera, sí, algo, un ejemplo, pues algo que quisiera plantear, no sé. Sí. Algo que quieran preguntar, algo que... Reclamos y demás. Este es el momento. Pero bueno, yo creo que, por otro lado, Enrique, creo que esto nos abre la puerta para plantear algo ya como más, más específico para la psicoterapia y que podemos ir reflexionando sobre esto, ir construyendo. Creo que todavía tenemos un terreno bastante fértil, ¿no? Para ir construyendo, para ir produciendo de alguna manera lo que somos nosotros como psicoterapeutas y lo que queremos también para los demás, ¿no? Y creo que en este sentido, bueno, pues tenemos como toda una responsabilidad, todos nosotros que estamos, nosotras, que estamos en esta área, ¿no? Sí, sí, totalmente Sí. de acuerdo. Perdón, Pati, ¿ibas a decir algo? No, que yo creo que sí, que tenemos una responsabilidad y que tenemos que, pues, que seguir en supervisión. Esto que puso Julissa en la mesa es como muy importante. Yo creo que es una de las cosas principales yo podría decir del código de ética, ¿no? De los psicoterapeutas, porque tenemos que estarnos revisando. Porque cuando me voy a dar cuenta que a lo mejor no estoy avanzando con quien está enfrente de mí y que no soy capaz de seguir adelante y que en un acto de honradez y de ético puedo decir hasta aquí, ¿no? Claro, decir, hasta aquí son los límites a los que uno llega, ¿no? Pero eso Sí, implica tocar el narcisismo. Sí, sí, Luisa. y eso, porque también me acuerdo que dijiste eso, hay pacientes con los que tenemos que ser bien honestos, o tipo de rasgos de carácter con los que no vamos a trabajar. Eso es uno, y también lo que dijiste de no somos todólogos, no somos brujos, aunque podríamos tener algo de, pero no lo somos. Y yo creo, hay una parte que también yo he aprendido y he estado aplicando en mis sesiones. De vez en cuando yo sí le pregunto a mi consultante, oye, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Y respetando que también él puede decir, no solo yo, ¿no? ¿Cómo va esta cuestión? ¿Te va dando sentido? ¿Vas bien? ¿O prefieres hablar de otro tema? Y creo que también eso tiene que ver con la ética, el preguntarle al otro, a quien está yendo a su proceso, si vamos en el proceso y que nos diga, bueno, pues no estoy de acuerdo o no vamos bien con él, prefiero que cambiemos. Es parte también de generar un espacio en el que haya esta conversación, este diálogo que se construye en la terapia, por momentos tan íntimo, pero también por momentos en donde la participación es los dos, en donde lo activo está en los dos, tanto el que viene, ya me había pagado, perdón, pero ya me pago. Pues bastante importante, y ahorita la necesidad de la psicoterapia en un ámbito de simetría, de confianza,
Yo creo que es muy importante, sobre todo que ahorita vamos a requerir inclusive prepararnos para atender, para hacer atención psicosocial, ¿no? Y que no es lo mismo tener pacientes en un consultorio que van por otro tipo de situaciones a personas que van víctimas de violencia sociopolítica, ¿no? Entonces creo que ahí también debemos requerir toda una posición política, ahí sí, toda una postura política que debemos de respetar también, ¿no? Y que esto también implica toda una cuestión, ¿no? Todo un contexto, pues. No sé si Soco quería preguntar algo. Sí, Pati, gracias. Sale. Y mira, Vas. en realidad en esta parte me ha encantado este conversatorio y esta parte donde decimos, bueno, se dice que la ética, como nos dicen, indica si la conducta es buena o mala, como nosotros como terapeutas, que es lo que estamos trabajando. Y ahorita que nos enriquece Julissa con esta parte de, tenemos que ver la supervisión, ¿sí? Porque está bien que cuando llegan, pues yo soy el todopoderoso, pero estamos a la par, ¿sí? Aquí es tan importante la supervisión. ¿Por qué es tan importante? Ya decía Ceci algo muy, muy bueno. Es que tenemos ahí transferencia y contratransferencia. Si yo me engaño en mi contratransferencia, ese paciente no va a avanzar, porque va a hacer lo que yo considero que está bien. Y entonces estaríamos fracasando en nuestra ética personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya caeríamos en lo malo y no es lo que deseamos. Gracias. Claro. Aquí dice perdón. Sí. Perdón, aquí dice Laura Elizabeth, en el tema de trabajar desde el contexto, hablar de no etiquetar también lo retoma la antipsiquiatría, reflexionando, como decía Julissa, para trabajar con la persona, no con el diagnóstico, los cuales son apoyos cuando desde lo social hay diversos aspectos que determinan el desarrollo de las personas, la máxima de la psicología humanista, que somos únicos y únicas, claro. Y que somos muy dados y dadas a etiquetar, a veces en lo corporal estamos muy, muy metidos en eso, a decir, pues este es masoquista o este es oral y queremos trabajar desde ahí todo, cuando pues no podemos trabajar con un paciente desde esos diagnósticos. Adriana, tú. Quería comentar varias cosas. Justo en esto que está diciendo Patti, en donde es un trabajo, pudiera ser también apoyado por otros profesionales, ¿no? A veces, de verdad, sí es necesario canalizar a otros profesionales para poder apoyar el proceso, ¿no? Entonces, estás trabajando, no sé, a veces con el psiquiatra y estás trabajando con la nutricionista y estás trabajando con otros profesionales también y tú no eres la que abarca como todo esa parte, ¿no? O sea, estás tú haciendo una parte, pero es completamente integral. Y por otro lado, sí quisiera comentar la dificultad que ha sido dar terapia a distancia. La verdad es que es tu privacidad como terapeuta, pero también es su privacidad, porque no es lo mismo el territorio neutral llamado consultorio a tu espacio, ¿no? Y de ahí, bueno, una serie de situaciones como que si el consultante no puede hablar y entonces toma la sesión en el auto y una serie de situaciones que son muy complejas, de verdad podríamos hacer un libro ahorita de experiencias, creo todos, de situaciones en donde los pacientes están tomando terapia y en qué condiciones lo están haciendo, ¿no? En donde hablan bajito, en donde, y si me escuchan, y entonces está pasando más alguien atrás, y entonces en realidad no hay privacidad, ¿no? O donde le están diciendo qué decir. Exacto, también es así. Pero yo haría una pregunta, ¿qué es mejor? ¿No tomar la terapia o tomarla
temporalmente en estas condiciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque entonces la otra es esperarnos hasta que abran hasta que nos vayamos a semáforo verde, ¿no? Y entonces, ¿qué es mejor? Aguantar un poco temporalmente estas circunstancias. Y Enrique decía, bueno, ¿qué tan ético es esto, no? Pero yo pregunto, ¿no? O sea, si necesita una contención el paciente, porque a veces llega como en malas circunstancias, ¿qué sería mejor, no? O sea, dejarlo hasta que nos den verde o darlo aunque sea en estas circunstancias que tenemos en contra, ¿no? Sí, yo creo que también en este sentido, pues, justo pasa eso. En este momento se necesita de esta manera. Entonces, el encuadre y todo esto, qué tan ético o no, pues yo también lo pongo en duda, porque pues en ese momento lo que importa es la persona, no si la condición es que realmente está tomando o hay personas que ya lo están haciendo presencial o no. Lo importante es la persona, creo, no dejamos de ver esa parte. Muy bien. Julissa. Sí. Sí. Julissa. Sí, ya se abrió mi micrófono ya. Fíjense que también yo, obviamente, cuando empezó todo esto, a mí me costó mucho trabajo al inicio lo virtual, ¿no? Precisamente por el contacto energético que se establece en ese espacio neutral que dices, Adriana. Pero después empecé a ver las bondades también y también que somos generaciones que nos tenemos que adaptar a cambios drásticos. Estamos viendo cambios drásticos en estos últimos años, digamos, ¿no? Y también la tecnología está cambiando. Yo lo que vi es que tengo consultantes de otros países. Entonces, esta forma de trabajo abre la posibilidad de conectarnos en esta globalidad, ¿verdad? Cabe la posibilidad de conectarnos con otras personas y también poder llevar un proceso que apoye, ¿no? Yo tengo consultantes de Francia, de Chile, de Perú, entonces pues yo sí me quedo maravillada de esta posibilidad en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo, Adriana, nada sustituye a la presencia, pero a la vez es una oportunidad para ampliar nuestro, pues lo que queremos hacer para que esta sociedad mejore, ¿no? No sé qué piensen los demás. Yo quisiera agregar algo con esta reflexión que hace Adriana y Julissa, y que tiene que ver con esto de cómo la situación nos obligó a trabajar en línea, en terapia, en clases, en home office, en todo lo que nos dedicamos a hacer. Y el gran problema que vamos a tener en los próximos años, yo creo que nos van a necesitar mucho a los terapeutas. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho nuestro funcionamiento mental, porque las consecuencias de la falta de socialización de todos los chavitos de preescolar, primaria, secundaria, ahorita no lo vemos, pero esto va a tener efectos enormes en la gente. La cantidad de brotes psicóticos, de problemas de sociabilidad, de falta de control de impulsos, o sea, eso es algo que se está ahorita cocinando y que tenemos que prepararnos para eso, porque no hay nada más que afecta a un ser humano que la falta del vínculo. Y quiero tocarlo con esta parte, con lo corporal. ¿En dónde nos pegó la pandemia? En el contacto con el otro, en el piel a piel, en ponerle un brazo en la mano al otro, en el hombro de apoyo, como terapeuta, como amigo. O sea, nos pegaron en lo más duro que es en el vínculo. A lo mejor nosotros tenemos pues, ciertas relaciones sujetales, ciertos vínculos, pues más o menos construidones, o los hemos ido reconstruyendo en la vida. Pero ¿qué va a pasar con toda la gente joven que no tiene esta oportunidad, que los vínculos se los rompieron en trancazo, y que lo que ahorita tenemos es la cancelación del futuro? No sabemos qué va a pasar ni siquiera en enero. Es que ahora que acabe la pandemia decimos, ¿te acuerdas, Julissa, que en un programa dijimos eso? Yo te dije, la pandemia no va a acabar, llegó para quedarse. O sea, es una nueva forma que tenemos de estar, y que es una fantasía guajira, o como decía Cecilia, una chaqueta mental, pensar de que ahora que pase la pandemia nos vamos a ver. No, más bien, en esta pandemia, ¿cómo nos vamos a ver? Porque esto llegó para quedarse. Y
Y aquí la cuestión es el impacto al cuerpo, el impacto al contacto en el que estamos ahorita todas y todos nosotros. Nada más podemos tocar a la gente con la que vivimos, ¿no? Yo a mis perritos, ¿no? Mis perritos, bueno, esos no me pegan COVID, ¿no? Pero vean lo profundo que es esto y la serie de consecuencias que no estamos viendo ahorita y que se van a ir viendo al paso de los años. O sea, no creo que, o sea, se nos está cocinando un problemón enorme que yo creo que muy poca gente está pudiendo ver y necesitamos prepararnos para eso. Creo que ahí también es algo que habría que hablar y poner en la mesa, ¿no? Si me permiten Yo un creo- comentario. Sí, Soco, Claro. eso ahí iba. Gracias, Pati. Mira, hace tiempo, bueno, por ejemplo, yo empecé a trabajar mediante videollamada, ¿sí? Con una paciente que efectivamente estaba en Europa. Entonces, de alguna manera, aunque a ella empecé a trabajar aquí en México y ya después mediante la videollamada, la verdad es que uno se va adaptando a estas nuevas herramientas y van siendo positivas para nosotros como terapeutas, pero también para el paciente. Hace un rato comentaba algo que Enrique, que me gustó mucho, tenemos que adaptarnos y readaptarnos, pero también dice, bueno, yo no le hablo al paciente, él me toca la puerta, o sea, ella me hace mi videollamada y previo a un encuadre que yo voy a formalizar, entonces empezaremos a trabajar, ¿sí? Empezamos a ser más creativos de lo que ya éramos, ¿sí? ¿Por qué? Por esta necesidad, como dice, no sé cuánto va a durar. Seguramente como todas se va a quedar, ¿no? Decíamos lo de la influenza y bueno, pues también se quedó, ¿no? Como decían las canciones antiguas, llegó para quedarse. Así nos está pasando ahorita, ¿sí? Pero sí creo que esta herramienta, por ejemplo, el Zoom, la videoconferencia, nos han llegado a las entrañas de nuestro cuerpo, a las entrañas de nuestro ser, para ser más creativos y poder ayudar. Exacto. Yo creo que hay que adaptarnos y hay como mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho trabajo que hacer. Creo que vamos abriendo apenas con esto. Tenemos que seguir haciendo estas cosas para encontrarnos y para poder intercambiar ideas, intercambiar experiencias, ¿no? Y seguir haciendo esto. Esto de la ética es como que es una ventana que nos abre muchas cosas. Y te quería comentar y les quería comentar entonces, y lo más sabroso es que después de tu terapia te hacen tu transferencia. Claro. Bancaria. Bancaria. Pero bueno, es cierto. Yo creo que estos espacios pequeños, o como sea, pues, de alguna manera nos recuperan el ser nosotros, ¿no? O sea, como que volvemos a echar a andar nuestro cerebro un poquito, como a reflexionar, y a lo mejor nos salen algunas cosas por ahí que se quedan en la mesa, y creo que es importante, ¿no? Y no sé, si pudiera quedar pendiente alguna otra situación que pudiera salir por ahí, a lo mejor volvemos a hacer otro conversatorio, ¿no? Pues no sé, una última pregunta ya para cerrar, ya nos dieron 9:06, ¿no? Para ir cerrando, no sé si hay alguna última pregunta, si alguien quiere plantearla, ¿no? Pero pues, y si no, pues bueno, darle las gracias a Enrique, a Cecilia, ¿no? Y a todos y a todas, cada una de nosotras que hemos estado aquí, que estamos enriqueciendo todo esto de la ética y que podemos intercambiar experiencias. Yo insisto mucho que esto de intercambiar experiencias y poder hacer cosas nos va enriqueciendo y podemos abrir otros campos para intercambiar trabajo.